propósito de eso voy a conversar con él porque claro, también hace lo propio desde su organización Síndrome Contenta, allí en España, donde viene trabajando también para visibilizar el síndrome de Down y sobre todo buscar el lado óptimo, positivo. Así que ya lo presento a José Carlos Luga. ¿Cómo está José Carlos? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, muy bien, gracias por estar con nosotros. Desde, bueno, como decíamos, Síndrome Contenta, ustedes también hacen su aporte, ¿no? Para derribar mucho prejuicio que aún existe hacia la población con discapacidad intelectual. Bueno, antes no sé si veías lo que compartíamos desde As Down y, bueno, toda esta serie de situaciones, hasta cómicas, si se quiere, pero que, bueno, que lamentablemente existen cuando la sociedad quiere interactuar con alguien con síndrome de Down, José. Y además no lo encontramos muchas veces incluso en las propias familias, ¿no? Que no, parece que alimentamos, no en mi caso, pero bueno, intentamos, como dices tú, desde Síndrome Contenta corregir este lenguaje también, pero desde las propias familias, sobre todo lo de las capacidades diferentes, es la parte que más nos chirría, ¿no? Es decir, me parece genial, me ha parecido genial lo que ha hecho Down, Colombia, y estamos todos en la línea, ¿no? Quizás es el camino que tenemos que recorrer, ¿no? Como familias, pero es verdad que nos lo encontramos no solamente como ha presentado en el spot Down, en la sociedad en general, sino nos lo encontramos todavía en muchas familias. Es decir, como ese lenguaje no se utiliza bien. Yo he tenido algún encontrado a título personal con algún periodista, a través de redes sociales, a través de X, en este caso antiguamente Twitter, con el tema del lenguaje. Es verdad que nosotros hicimos una campaña hace muchos años de cómo se dice, ¿no? Entonces nos propusimos que cada vez que salía una noticia o no se trataba de una forma correcta el lenguaje, pues nosotros íbamos a contactar con el periodista, le íbamos a aconsejar, y en líneas generales tuvimos muy buena acogida. Y es verdad que hay algunos gran periodistas que me decía que el lenguaje no era importante, ¿no? Yo creo que es importante porque al final cuando verbalizamos pues nos convertimos en lo que verbalizamos, ¿no? Entonces, tuve algún encontronazo, pero bueno, en líneas generales seguimos trabajando en esta vida, ¿no? De eso se trata, ¿no? Siempre desde acá también lo compartimos. Muchos de los periodistas, de los comunicadores que abordan la temática de la discapacidad utilizan esta terminología porque consideran que es la apropiada, ¿no? Esto de decir capacidades diferentes, capacidades especiales o, José, usted tiene una niña especial, ¿no? Hablando de Ángela que tiene síndrome de Down. Y yo siempre digo que hay detrás una buena intención de poder hacerlo, pero claro, esto de desconocer cómo es la forma apropiada hace que se sigan incluso fomentando muchos más estereotipos, porque eso después aparece en un medio de comunicación, lo recibe la sociedad y replica, ¿no? Estas palabras y este vocabulario, y el lenguaje, claro, no es inocente, va construyendo también nuestra realidad y va un poco, insisto, ¿no? Generando toda esta imagen que después circula social y culturalmente, por ejemplo, en este caso a quienes tienen síndrome de Down. ¿Cuál es, digamos, dentro de todo lo que todavía hay que trabajar, José, cuál es aquel objetivo que ustedes más fuerte tienen dentro del Síndrome Contenta precisamente para seguir derribando todos estos mitos, ¿no? ¿Qué te parece que ahí encuentran ustedes? Porque de hecho lo hacen, salen a la calle y aparece la sociedad en su conjunto, que es lo que devuelve, ¿no? la mirada social. Bueno, lo que es el paternalismo, ¿no? Mucho de lo que nos encontramos, nosotros trabajamos tres partes. Nosotros trabajamos 3 módulos, que es la normalización, la inclusión y el empoderamiento. Y dentro de la normalización, sobre todo, nos encontramos el paternalismo que todavía es social que se encuentra, ¿no? Es decir, hablabas antes de tratarles como niños. Quizás no se les trata de una forma adulta y los eternos siempre les vemos como eternos niños, pero es verdad que su envejecimiento pues, es distinto con el que tiene el resto de las personas. Y esto pues confunde muchas veces a la sociedad, ¿no? Y quizás su madurez, muchas veces siempre hablamos que el síndrome de Down es una discapacidad mental leve, en este caso, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta de que tienen esa discapacidad, ellos se dan cuenta de que están al límite, ellos se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Es decir, que luego ellos les parecen diferentes,
se sienten mal. Yo el otro día, por ejemplo, yo ahora le he dado a mi hija por escribir, ¿no? Por mandarme WhatsApp, estamos en la misma habitación y me manda WhatsApp. No tiene ningún sentido. Es verdad que la dejo porque también quiero fomentar el tema de la escritura, ¿no? De que escriba bien, que se escribe bien. Tiene que estar con los tiempos también, con el tema de la comunicación a través de las redes. Y ella me hacía un comentario que ella empieza a decir, lo hemos hablado, lo hablamos el otro día, ¿no? Que va a empezar ya la secundaria y va a cambiar de instituto y ella tiene miedo que se van a reír de eso, ¿no? Pues bueno, pues ellos se dan cuenta también cuál es su limitación. Entonces, bueno, no tenemos que fomentar esa parte de esa capacidad, ¿no? Es decir, todos tenemos capacidades diferentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de capacidades diferentes, siempre hablamos que todo el mundo tenemos capacidades diferentes. Es decir, yo lo comento en mis charlas, lo comento muchas veces que si me comparo con Usain Bolt, por ejemplo, o con los grandes de los Juegos Olímpicos, con los grandes corredores, pues no corro para atrás, ¿no? Es decir, no por el hecho de yo tengo otras capacidades que puedo aprovechar. Tengo mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Ellos también, ¿no? Entonces, comentemos la parte buena que ellos tienen o la capacidad que ellos tienen de ciertas cosas y ayudemos a minimizar pues esas cosas que quizás son más débiles para ellos, ¿no? Sabiendo cómo les tenemos que tratar, los podemos incluir, porque al final lo que pretendemos es que en esta sociedad todo el mundo esté incluido y nadie tenga que pedir permiso para que se le integre, ¿no? Entonces, la discusión que tenemos siempre entre la inclusión y la integración, que es otra de las partes que estamos trabajando mucho. Pero sobre todo, que ellos sean partícipes de su propia normalización, que sean ellos los que ellos digan cómo. Yo siempre he dicho que la forma de existir de una persona con discapacidad es por su nombre, y nada más, porque al final la persona no tiene, ¿no? Si cambiamos ciertos verbos, cambiamos y lo que hablabas antes del tema de los periodistas, son los profesionales de la comunicación, son los que van a crear tendencia, y si ellos son los que lideran este cambio nos ayudan a que estas palabras que se utilizan en la sociedad vayan cambiando, pues lo conseguiremos. Y no es muy difícil porque al final el boca a boca va muy bien. Exacto, pero en ese caminito venimos transitando y bueno, y como decíamos antes, vemos que al darle mayor visibilidad a toda esta temática, el hecho, bueno, de ustedes permanentemente salir a la calle, visibilizar no solo a los niños con la condición de síndrome de Down, sino también a jóvenes ya entrando al mundo adulto, también esto hace que la sociedad empiece a modificar su forma de verlos. Bueno, José, sé que están en cuenta regresiva. Lógicamente. Claro. Lógicamente. Bien, están en cuenta regresiva para el comienzo también de un nuevo ciclo escolar, así que ya tendremos más material como para compartir con todos los que nos siguen y sobre todo con tu intervención que haces de manera así asidua en este programa y que va mostrando un poquito, ¿no? Esto que siempre digo, que no tiene que ver con una cultura, con un país determinado, porque muchas de las vivencias que tenés vos allí, no solo como director o presidente de esta organización, sino como papá de una joven con la condición de síndrome de Down se dan también en otros lugares del mundo, ¿no? Esto es algo que hay que seguir modificando a nivel universal. Así que, bárbaro, José, un abrazo muy fuerte y para todos aquellos que quieran los pueden seguir como siempre en las redes sociales buscando Síndrome Contenta, que ahí van a estar al tanto de todas las actividades y acciones, ¿no? Y que se apunten y que nos ayuden a crecer esto y que al final todos remamos hacia el mismo lugar, que es la inclusión. Claro que sí. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima, José, que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias. Ahí estaba José Carlos Rúa desde España, como decíamos, el síndrome de Down en positivo, ¿no? Síndrome Contenta es la organización con la cual vienen trabajando también en pos de cambiar, ¿no? La forma de ver, sobre todo a quienes presentan la condición de síndrome de Down.